vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más, pero más cruciales y reformulados de todo el psicoanálisis, la relación de objeto, pero vista a través del lente, del bisturí, de Jacques Lacan. Y para esto hay que hacer un ejercicio, dejar de lado esa idea tan simple de un sujeto que desea un objeto. Porque como vamos a ver, Lacan nos muestra que la realidad del deseo humano es muchísimo más compleja, es paradójica y sobre todo está estructurada. Y para empezar, nada mejor que escuchar al propio Lacan. Cuando él analizaba las teorías de la relación de objeto de su tiempo, las describió con estas palabras bastante duras. Una monotonía, con una uniformidad chocante. A ver, esto no es una crítica menor, ¿eh? Esto es directamente una demolición. Lacan sentía que el psicoanálisis se había quedado atascado en una visión demasiado simple, una que no lograba capturar la verdadera dinámica de nuestro psiquismo. Entonces, ¿cuál era el problema de fondo? La visión de siempre, la tradicional, presentaba la relación de objeto como algo muy sencillo, una conexión dual. Por un lado, un sujeto, por el otro, un objeto. Una línea directa y ya. Pero para Lacan, esta idea, por muy intuitiva que nos parezca, es en realidad un espejismo, uno que oculta la verdadera estructura en la que estamos todos inmersos. Y para demostrarlo, desarrolló una de sus herramientas conceptuales más importantes. Y aquí lo tenemos. Este es el famoso esquema L. Es una forma de visualizar el conflicto central. Fíjense en la línea horizontal, la que va de A a A'. Esa representa la relación imaginaria. Es el eje del yo, la relación de espejo que tenemos con nuestro semejante, con el otro, así, con minúscula. Pero, y aquí viene el punto clave, Lacan nos dice que esta relación es una trampa. ¿Por qué? Porque interfiere, se cruza y distorsiona la comunicación real, la que ocurre en el eje diagonal, la relación entre el sujeto, esa S, y el gran otro, la A mayúscula. Y este gran otro no es una persona, es el orden simbólico, es el lenguaje mismo. Nuestra relación imaginaria, entonces, nos ensordece, nos impide escuchar el mensaje que en realidad nos viene del inconsciente. Ok, si esa línea directa que imaginamos entre un sujeto y un objeto es una ilusión, una distorsión creada por lo imaginario, entonces, ¿qué hay en el centro de nuestra experiencia? ¿Qué es lo que de verdad nos estructura? Bueno, aquí es donde Lacan propone una respuesta radical, una que invierta por completo la perspectiva psicoanalítica clásica. Veamos cómo construye su alternativa. Y aquí está el giro fundamental de toda esta historia. Para Lacan, la experiencia humana, y sobre todo el deseo, no se organizan alrededor de la presencia de un objeto, sino, por el contrario, alrededor de su ausencia estructural. No es lo que tenemos, sino lo que nos falta, lo que realmente nos constituya como sujetos. Y ojo, esta falta de objeto no es una simple carencia que se pueda llenar y listo. No, es el motor mismo del deseo. De hecho, Freud ya lo había intuido, ¿no? Diciendo que todo encuentro con un objeto es en realidad un reencuentro, una Wiederfindung. Pero es un reencuentro imposible, porque ese objeto original está perdido desde siempre. De hecho, nunca existió como tal. Lo que buscamos no es un objeto, sino el eco de esa falta original. Y esta frase de Lacan lo resume de una forma contundente. La falta no es una deficiencia, no es algo negativo. Es, y cito, dinámicamente creadora. Es la condición de posibilidad para el lenguaje, para el amor, para toda la cultura humana. Es ese espacio vacío que nos obliga a hablar, a crear, a seguir deseando. No es un estado que haya que superar, es la estructura misma de nuestra existencia. Ahora bien, Lacan, como buen estructuralista que era, no iba a dejar este concepto tan potente en la vaguedad. Lo que hace es sistematizar esta falta fundamental en 3 registros distintos, 3 formas lógicas que organizan la experiencia del sujeto de maneras muy diferentes. Y estas son las 3 modalidades de la falta: castración, frustración y privación. A ver, en el lenguaje de todos los días pueden sonar parecido, pero en la teoría lacaniana son conceptos súper rigurosos y distintos. Cada uno opera en un registro diferente: el simbólico, el imaginario y el real. Para entender bien las diferencias, vamos a desglosar cada una. Empecemos por la castración. Su falta es de naturaleza simbólica. Se experimenta como una deuda en la cadena del lenguaje. El objeto que falta aquí es imaginario, es el falo. Y su agente es el padre imaginario, ese padre terrible del mito freudiano. Luego tenemos la frustración.
Aquí la falta es imaginaria. Se siente como un daño, como un perjuicio. Su objeto es real. El ejemplo clásico es el seno materno que se niega. Y el agente es la madre real, la que da o la que retiene. Y finalmente, la privación. Esta falta es real, es literalmente un agujero en lo real. Su objeto es simbólico, es algo que por derecho simbólico debería estar ahí, pero no está. Y su agente es el padre simbólico, el que encarna la ley. Toda esta estructura de 3 registros puede parecer bastante compleja, ¿cierto? Pero hay un elemento que funciona como pivote, como el significante clave que articula toda esta economía del deseo y de la falta. Ese elemento es el falo. Y aquí es absolutamente vital, crucial, entender que cuando Lacan habla del falo, no se está refiriendo al órgano biológico, se refiere a un significante, al significante del deseo del otro. Esta distinción es, de verdad, fundamental. A ver, el pene es una parte del cuerpo, pertenece al registro de lo real. El falo, en cambio, es otra cosa, es una función simbólica. Es lo que el niño supone que es el objeto del deseo de la madre, aquello que completaría a esa primera figura que parece omnipotente. No es algo que se tiene, sino que es una posición simbólica que se puede ocupar o no. Y aquí se ve su función clave. En el momento en que el niño percibe que la madre desea algo más allá de él, ese falo que ella no tiene, descubre 2 cosas fundamentales. Primero, que el otro está en falta. Y segundo, que el otro desea. Este descubrimiento es la puerta de entrada a toda la dialéctica del deseo humano, que para Lacan es siempre el deseo del otro. Así que, para ir cerrando, vamos a atar los cabos sueltos. Veamos cómo esta reformulación tan radical de la relación de objeto, en términos de falta y del falo como significante, transforma por completo todo el campo del psicoanálisis. Repasemos los puntos clave de este análisis. Primero, el deseo no es necesidad. La necesidad se satisface con un objeto. Tienes sed, bebes agua. Listo. Pero el deseo se alimenta justamente de la falta. Segundo, y por eso mismo, nunca encontramos el objeto del deseo, sino que encontramos metonimias, sustitutos que nos hacen deslizarnos de un significante a otro en una cadena sin fin. Tercero, esto implica que el inconsciente no es una especie de caldero de instintos salvajes, sino una estructura articulada, como el lenguaje. Y finalmente, el falo no es un objeto, sino el significante que le da la medida a todo este juego de ausencias y presencias que llamamos deseo. La consecuencia última de todo esto es un cambio de paradigma total. El análisis ya no se trata de adaptar al sujeto a la realidad, ni de fortalecer su yo. Se trata de que el sujeto reconozca cuál es su posición en esa estructura significante que lo determina, de que escuche cómo su propio deseo está articulado en la palabra que le viene del otro. Y nos quedamos con esta pregunta, que en el fondo es el corazón de la enseñanza de Lacan. Si el motor de nuestra vida es la búsqueda de algo que se define precisamente por su propia ausencia, entonces cada objeto que encontramos no es tanto una satisfacción como un recordatorio de esa falta fundamental. Es un velo que a la vez oculta y señala ese vacío que nos constituye. ¿Qué significa entonces satisfacer el deseo? Quizás, y solo quizás, signifique simplemente seguir deseando.